Vivimos tiempos convulsos. Los grandes debates de nuestra época no se dan en las vilipendiadas ágoras universitarias ni en los anacrónicos parlamentos. A la lógica iluminada de la razón se le vino encima la irrupción de las emociones. Mientras unos pocos siguen escudándose en las certezas del pasado, las mayorías intentan caminar sobre la incertidumbre del futuro. Un clic vale más que 1000 votos y una mentira bien difundida es más efectiva que muchas verdades mal compartidas. ¿Se puede ser anarquista y servirse del Estado? ¿Es posible meter en una misma frase nacionalismo y libertario? ¿Se volvió de derecha la rebeldía acaso? Todas estas preguntas nos rondan la cabeza y no podemos ni pretendemos responderlas hoy. Tampoco creemos que sea necesario ni importante hacerlo. Así sí lo es entender por qué pasa lo que nos acontece, qué posición tomar en esta historia y qué hacer al respecto. La política no se trata de tener la razón, señores, sino de ganar. Más allá de estas grandes preguntas y aparentes irreverencias, detrás del meme hay un proyecto político que llegó para quedarse. Y así como antes la guerra de guerrillas se daba en las selvas y bosques, hoy son las redes sociales las que alojan esta acción directa. Con sus ejércitos de bots, sus armas digitales cargadas de insultos, acoso, manipulación y asesinato mediático. Lo vivimos esta semana en Chile. Miles de cuentas falsas coordinadas para golpear candidaturas y opositores a una candidatura presidencial. Lo hemos visto en Argentina con las autodenominadas Fuerzas del Cielo y sus armas, literal, al alcance de cualquiera que pueda pagar un plan o conectarse a una red Wi-Fi. ¿Quién está detrás? ¿Qué significa para nuestra democracia que la política se reduzca a trolls pagos y guerra sucia? Hoy, en Debates y Combates, vamos a discutir sobre estas dos caras de la disputa, la batalla cultural y la corrupción mediática. ¡Vamos! Del negacionismo climático al desprecio por la política tradicional, del culto al mercado a la guerra contra los derechos sociales. Los anarcocapitalistas y libertarios se venden como rebeldes antisistema, pero detrás de la pose hay una estrategia global de batalla cultural. ¿Cómo enfrentamos este fenómeno en Chile y América Latina? Para este capítulo tenemos dos invitados de lujo. Alberto Mayol, sociólogo, académico, autor de libros sobre el malestar social en Chile y referente del debate público. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Y junto a nosotros también está Ariel Aravena Gallegos, profesor de filosofía, pensador de la cultura cultural y la batalla popular, autor de Gramsci contra el neoliberalismo, un texto que revisa cómo la cultura se vuelve campo de disputa política. ¿Cómo estás, Ariel? Todo muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenidos a Debates y Combates, muchas gracias por acompañarnos y como ya lo adelantábamos en la primera cápsula, vamos a analizar la cuestión de la batalla cultural, qué sucede con el anarcocapitalismo en esta época, qué nos está sucediendo también a las fuerzas que nos denominamos del campo progresista, popular, de izquierda. Me gustaría partir contigo, Alberto, particularmente porque en tu libro, el último entiendo que sacaste, el fenómeno Milei, la motosierra del anarcocapitalismo, abordas un poco la incapacidad que tenemos hoy como sociedad, los académicos y las estructuras de pensamiento tradicional, de poder localizar en algún lado este fenómeno. ¿Cómo lo estamos viviendo acá en Chile? ¿Hay posibilidades de pensar algo así acá o es algo solamente que dejamos al otro lado de la cordillera? Lo que pasa es que lo que nos está costando es adaptar siempre los conceptos, el conocimiento para poder afrontar los fenómenos nuevos. Mira, no sé, si tú hablas con los funcionarios públicos, con los sindicatos, muchas veces también pasa con los empresarios, ¿ya? Tú analizas su discurso y te vas a dar cuenta que hablan de un mundo que ya no existe. Entonces, creo que gran parte del fenómeno que nos pasó en términos de problemas interpretativos con Milei, por ejemplo, era no entender qué es lo que estaba pasando allí. Que en términos de profundidad del fenómeno de base, o sea, lo que hace posible un Milei, es una cosa, que la forma en que se despliega tiene más que ver con lo que hace Ariel en su libro, que tiene que ver con esta batalla cultural, ¿ya? Yo me leí el libro de Ariel, es muy, muy bueno. Y entonces son cosas que tienes que entenderlas por los dos lados. Si tú crees que Milei es un hombre, un típico líder de partido, no. Con suerte tiene a su hermana, o sea, ¿me entiendes? No tiene nadie más. Él es un fenómeno que tiene que ver con Argentina, no con él. Entonces, y eso no es exportable. Lo que sí es exportable es el síntoma de esa enfermedad, que es Argentina, que puede
caber en otros países de otra manera, por otras razones. Entonces, muchas cosas pueden ser equivalentes a Milei en otros lugares, y eso es lo que estamos viviendo en muchos sitios, y entender el fenómeno de por qué logra una situación anormal, singular, como la de Milei, llegar a Argentina a gobernar, es algo que nos va a permitir también entender qué es lo que pasa en muchos otros países. Claro, muchas gracias, Alberto. Ariel, tú en tu libro también abordas un poco, ya no solamente desde el fenómeno Milei particularmente tal, sino que también a través de esta idea de el neoliberalismo como concepto. ¿Qué comprende el neoliberalismo? ¿Cómo se ha asentado? Y particularmente hace una radiografía bien interesante que para las izquierdas no es común. Siempre las izquierdas somos bien endogámicas, ¿no? Sí. Siempre nos leemos a nosotros mismos, nos pensamos a nosotros mismos y creemos que empezamos y terminamos, el mundo empieza y termina con nosotros. Tú has ido un paso más allá, has cruzado el Rubicón y te has puesto a pensar también a la derecha, le haces una radiografía. ¿Qué has encontrado en este análisis que hoy día nos permita entender el por qué se está dando la batalla cultural en estos términos también? Claro. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias, Alberto, por lo que dice el libro. Para mí es muy importante. Podríamos hablar muchísimas cosas respecto a esa pregunta. Yo creo que siempre sabemos que el tema del tiempo en cualquier programa está en contra, pero si me da un minuto para hablar algo del neoliberalismo como concepto, porque el concepto de neoliberalismo es un concepto profundamente rechazado por las filas neoliberales. Es decir, si uno pasa lista y dice, bueno, ¿quién es neoliberal? Nadie va a levantar la mano, porque nadie se entiende como neoliberal. Las razones de por qué se desmarcan estas filas, porque es lo primero, si nosotros hablamos del neoliberalismo como un adversario, debemos entender que los tipos no se entienden como neoliberales, entonces no te vas a encontrar con ese fenómeno, primero que todo. Tienen una disforia de género, dirían. Pero lo sacan desde una perspectiva ideológica y desde una perspectiva histórica, aun cuando es una diferenciación que la hago yo en términos pedagógicos, porque ambas se encuentran. ¿Cuál es la razón? El neoliberalismo como concepto nace en 1938, en el famoso coloquio Walter Lippmann, ¿cierto? En París, en Francia, el 26 al 30 de agosto del 38. Ese concepto es un concepto que proviene de un autor alemán específico que se llama Alexander von Rostock, y aquellas personas que se entienden como neoliberales, estoy pensando en Axel Kaiser, por ejemplo, dicen, mira, Alexander von Rostock era un tipo que venía del socialismo. Por lo tanto, yo no voy a aceptar un nombre neoliberal de un tipo que viene del socialismo. Es decir, mi adversario me está poniendo el mote, lo saco, me desmarco absolutamente. Y la segunda razón es una razón que también tiene que ver con moral, por supuesto, que es una razón más práctica, si tú quieres. ¿Cuál es esa razón? En Latinoamérica, dicen los neoliberales, el concepto neoliberal es un concepto cargado peyorativamente de forma ideológica. Es decir, si tú entras a un debate denominándote neoliberal, entras perdiendo 2-0 el debate. En Latinoamérica el concepto es un concepto profundamente rechazado. Entonces, eso es lo primero, que quería decirlo, porque ellos se descartan del neoliberalismo como concepto, se van a denominar liberalistas clásicos, se van a denominar anarcocapitalistas como Milei en lo filosófico, minarquistas en sentido más positivo. Ordoliberales, libertarios. De hecho, los ordoliberales estaban en el coloquio de Walter Lippmann, justamente Alexander von Rostock viene de esa línea. Eso es lo primero. Y lo otro, la pregunta creo que también está muy bien formulada tu pregunta a propósito de mi texto, porque yo creo, y desde Gramsci, desde este pensador marxista, Gramsci decía en un texto que a mí me gusta mucho, que no se cita tanto, que es, mira cómo se llama el texto, se llama La tendencia a disminuir al adversario. Gramsci dice, nosotros no podemos disminuir al adversario solamente porque es nuestro adversario. Déjame dar un ejemplo de fútbol, por favor. Tú eres de la U, yo soy de Católica. Yo como cruzado corazón, yo no puedo decir, cuando yo era chico el Matador Sala era un crack, yo no puedo decir el Matador Sala es malo solamente porque es de la U, claro. solamente porque yo soy de Católica. No, yo tengo que reconocer al adversario, tenemos que reconocer, creo yo sé que es debatible y con esto cierro la respuesta. Yo creo que tenemos que reconocer que en el otro lado también se están pensando. Hay gente pensando, hay gente que no piensa como nosotros, pero no por no pensar como nosotros, no están pensando algo. Se puede hablar mucho más de esto, pero es para responderte a la pregunta en una frase. Muchas gracias, Ariel. Solamente, no sé si se va a alcanzar a ver, acá me va a salir un poco me van a querer matar arriba a los chicos, pero en tu libro aparece Pinochet leyendo a Gramsci. Claro. Me parece genial, weón. Me parece genial. Solo quería hacer eso porque eso demuestra un poco el ethos de lo que tú estás planteando. Sí. Principalmente porque
aquí ya entramos en un terreno quizás más teórico, pero no por ello menos interesante, y los voy a aprovechar que los tengo acá. Porque tú dices, claro, hay que reconocer al adversario. Esta lógica adversarial que también teóricas como Chantal Mouffe, ¿cierto?, han abrazado mucho. Pero aparentemente, la lógica en la que se está moviendo la política hoy día es la lógica no agonista, sino antagonista, ¿no? Donde no hay adversarios, hay enemigos. Y al enemigo no se le discute, al enemigo se le destruye. Claro. Entonces ahí, aparentemente, las izquierdas o las fuerzas progresistas o las fuerzas liberales, para que lo pongamos en el amplio sentido de la palabra, estarían operando en esta lógica adversarial, mientras que estas fuerzas anarcocapitalistas, o esto de nuevo cuño, porque tampoco yo sé si se puedan localizar teóricamente, ¿no? Es un movimiento más emocional, estarían operando más en esta lógica amigo-enemigo, esta lógica que inaugura para la teoría política Carl Schmitt, ¿no? Entonces, ahí, Alberto, me gustaría saber ¿cómo lo estás viendo tú, particularmente porque me parece que cuando hablamos en distintos registros, evidentemente no hay diálogo posible, y eso me parece que podría explicar muchas de las cuestiones que nos acontecen? Bueno, claro, a mí me interesa mucho ese cruce entre el problema político, la parte social y la dimensión de nuestra experiencia de conocimiento frente a la realidad, el problema epistémico, digamos. Lo que yo he investigado es que cuando hay situaciones de malestar social, aumenta gravemente la confusión. ¿Ya? Las personas dejan de entender su entorno social, político, institucional. Frente a esa situación, lo que termina por ocurrir es lo siguiente. Nosotros hablamos de política y de poder como si fueran casi cosas idénticas. En realidad, son en cierto modo lo contrario. El poder es simplemente una fuerza que vence otra fuerza. La política es un mecanismo que nos dimos en la modernidad, que antes también existió, pero el que nos dimos nosotros es el moderno, que es un mecanismo de modulación del poder. O sea, tú lo dibujas, lo pones en ciertas perspectivas, ciertas cosas que son legítimas, tratas de establecer una cancha donde no es legítimo, ¿ya? Como el poder es muy poderoso, rompe la cancha cada rato, pasa para otro lado, viene de nuevo un esfuerzo por... Pero el problema es cuando la política se queda desnuda, ¿ya? Y el poder y la política desnuda no funciona, y el poder desnudo sí funciona, ¿ya? Entonces, cuando eso ocurre, que son los tiempos que estamos viviendo en este siglo, ¿ya? Lo que termina por ocurrir es que a nadie le importan las respuestas, ¿ya? Solo importa la presión, y por tanto toda la dimensión cultural empieza a debilitarse. Cuando vivimos un escenario como el actual, esto no es una batalla cultural sofisticada. Aquí estamos en una cosa muy brutal, ordinaria, procaz. Decían antes socialismo barbarie, hoy día es barbarie o más barbarie. Parece, claro, ¿no? exactamente. O sea, tenemos una dinámica, o sea, el argumento, ¿qué es lo que dice el trampismo? El trampismo te dice como método de hacer política, es como el copamiento. O sea, tenemos un espacio, hay que llenarlo. Cuando está lleno, hay que sobrellenarlo. Cuando está sobrellenado, hay que aumentar todavía. Nunca hay que parar en eso. El matonaje. Claro, es un matonaje simbólico, electrónico. Entonces, frente a eso, la única solución es como... Te pongo un ejemplo de corporativo, digamos. La empresa que tiene un directorio es lenta. La empresa que no tiene directorio y tiene solo un líder carismático es rápida, ¿ya? La empresa de directorio le puede ganar a la sin directorio. Si pretende ir a jugar a la velocidad, no le va a ganar. Claro. Tiene que jugar otro juego más estratégico. Entonces, pero estamos en una época donde la confusión es tan grande que tener estrategia es muy difícil, y todos dicen, ¿sabéis qué? Esto no funciona, hay que ir a pegar, ¿ya? Y entonces aumenta el grado de influencia de aquellos que juegan al copamiento. Sí, totalmente de acuerdo. Y Ariel hace un rato hablaba de cómo los neoliberales no se autoperciben como tales, ¿no? Porque sería un término peyorativo. Pero hay otro término peyorativo que quizás nos ha acompañado mucho más tiempo y que quizás, y eso me gustaría conversar con ustedes, podría estar reflotando, que es el populismo, ¿no? Sí. El populismo siempre ha sido lo contaminante, lo que nadie quiere, pero que finalmente primero se relaciona mucho en el último siglo con Latinoamérica, porque antes tenía su origen en Europa, pero particularmente con esta idea de la tecnocracia versus el populismo. Pareciera ser que si nos ponemos los lentes de la década anterior, lo que estaríamos viendo hoy día con Milei, con Trump, es un populismo. Pero si uno empieza
ahondar un poquito, y ahí uno de los referentes teóricos de Javier Milei y también de Johannes Kaiser, supe hace poco, que es Huerta de Soto, Sí. él plantea que la democracia, el populismo es democracia, Sí. y por tanto la democracia es mala, y por tanto tenemos que rechazarla. Un candidato presidencial hoy día tiene como referente a alguien que rechaza la democracia Sí. de plano. Y allí nuevamente caemos en esta lógica de estos significantes vacíos, ¿no? Que vemos que cómo los llenamos de contenido o cómo los desbordamos, como decía Alberto. Entonces, Ariel, frente a esta cuestión, más allá de que les llamemos neoliberales o les concedamos que son libertarios, anarcocapitalistas, mesías o lo que sea, ¿cómo también operamos más allá del análisis en esta dimensión aparentemente simbólica a la que nos está llevando el debate, como bien lo decía Alberto, y damos esta batalla cultural? Sí. Mira, obviamente yo no voy a tener la receta como para decir qué es lo que se debe o no se debe hacer. Por supuesto yo puedo hacer una reflexión. Si no, sería nuestro candidato presidencial. Claro, no, y respondería a la pregunta de Lenin del qué hacer hace más de 100 años, así que Sí. no creo que aquel lo responda. Pero mira, si ya Jesús Huerta de Soto ya te está diciendo que la democracia como que la está mirando en menos, no quiero volverme tecnicista ni academicista, pero los autores neoliberales ya lo decían. Hayek, por ejemplo. Friedrich Hayek, que sin ir más lejos es el gurú de Axel Kaiser. Sí. Hayek, ¿cierto? Premio Nobel de Economía en 1974, 2 veces en Chile. El concepto en dictadura, ahí tiene la frase muy, muy conocida de que yo prefiero, y de hecho la traigo a colación, yo prefiero una dictadura liberal a una democracia que no lo sea. Pero cuando te está diciendo yo prefiero una dictadura liberal a una democracia que no lo sea, que se lo dice al Mercurio, no se lo dice al Pravda soviético, cuando te está diciendo eso, hay toda una cadena, un contenido filosófico detrás. ¿Y cuál es ese contenido filosófico? Que los tipos miran en menos la democracia. Y esto lo digo responsablemente porque no es una ambigüedad. Si tú lees, por ejemplo, Sí. los textos de estos tipos, te están diciendo que la democracia ya no está en la política. La democracia siempre estuvo en el mercado. Es ahí donde una persona es democrática. Si por ejemplo, traemos a colación a Milton Friedman, que en este momento no recuerdo si lo dice en Libertad de Elegir en un texto o en La Corriente de los Asuntos de los Hombres, pero en uno de esos textos, el tipo va a decir, usted, ¿dónde es más libre? ¿Dónde hay más democracia? Te prometo que el ejemplo es así, ¿en el supermercado o cuando tú votas? Y él va a decir, en el supermercado. Tú eres más libre y más democrático en el supermercado. Es decir, si Huerta de Soto está diciendo no, que la democracia es populismo y populismo es malo y la democracia por lo tanto es mala, es porque está recogiendo algo que se dijo hace mucho rato ya, que es que la democracia es cualquier cosa, es una cuestión anexa, porque lo principal es el mercado y la libertad que se juega en el mercado. El neoliberalismo, yo sé que puede sonar debatible lo que voy a decir. El neoliberalismo es una filosofía. Trae consigo toda una cuestión epistemológica, trae consigo toda una cuestión ontológica, trae consigo una definición de ser humano nueva, trae consigo nuevos cánones, ¿cierto?, de conceptos como libertad, mercado. No, el mercado ya no es el mercado de Adam Smith, es otro tipo de mercado. El mercado como definición es la democracia de los consumidores. Entonces, la democracia, lo que te quiero decir, Juan Pablo, la democracia, que es un concepto clave para cualquier república liberal, ¿cierto? La democracia, para ellos, no es esta democracia del voto, sino que la democracia está en el mercado. Por lo tanto, cierro con esto, si afuera del mercado, si el mercado es libre, buenísima. Si afuera no es libre, da lo mismo. Si el mercado tiene que ser libre, porque ahí se juega el conocimiento del ser humano, ahí el ser humano es libre y ahí está la verdadera democracia. Claro. Bueno, Carl Schmitt nos decía que el liberalismo es la negación de la política, ¿no? Entendía esta como aquel lugar donde se expresaba el antagonismo, pero me parece muy interesante que podamos también abrir este debate, porque efectivamente el liberalismo nos propone un cierto espacio de consenso, ¿no? El liberalismo nos diría, bueno, si una posición A con una posición B debaten, nace una posición C que sería la mejor, ¿no? Moraliza un poco la política. Y acá parece que lo que más está lejos es un poco la moral, ¿no? Las izquierdas han terminado por asumir esa reivindicación moral de la política, y aparentemente estos nuevos movimientos, insisto, neoliberales, anarcocapitalistas, libertarios, como la etiqueta son múltiples, no lo están haciendo. Y ahí, Alberto, me gustaría abordar contigo hasta qué punto la izquierda ha perdido esta capacidad de conectar culturalmente con el momento que estamos viviendo. Es decir, ¿por qué mientras uno ve a un Milei, a un Trump surfeando una ola,
ve a una izquierda pero enterrado 3 metros bajo la arena o siendo votado por la misma ola. A ver, lo que pasa es que la magnitud de transformaciones para el sujeto histórico de la izquierda son muy grandes. Y esas transformaciones, internalizarlas políticamente se hace difícil. Se puede, pero tienes que hacer un esfuerzo muy particular. Creo que en general la lectura de esos fenómenos... Te pongo un ejemplo. Un sindicato minero ya va a negociar con la empresa. El sindicato dice: la empresa temblará ante mi sola presencia. Si tú ponte al otro lado, imagínate que tú eres el gerente. Y el gerente se levanta en la mañana y sabe que tiene un set de elementos de conflictividad. Hace 50 años no era un set, había una conflictividad. Ahora tiene un set de conflictividades. Lo más jodido por prensa, qué sé yo, medio ambiente, género, ¿ya? Entonces, esas son las cosas más ácidas, porque trabajadores pidiendo mejoras salariales en el diario no le importa a nadie. Claro. Entonces, sobre todo si asumimos hoy día que el empresario es el que genera la riqueza y no el trabajador, que es una derrota cultural. Bueno, pero entonces ese es el punto, que tú tienes una situación en la cual no tienes, o sea, tienes un escenario que tú te imaginas que tú eras el 80% del interés de ese gerente, pero tú eras el 15%. ¿Ya? Entonces tú tienes que ser capaz de entender cuál es el mundo que ven los otros. Porque el mundo que veo yo es una cosa, el mundo que ven los otros es otra. Pero resulta que yo estoy en un proceso de conversación, de diálogo, de negociación con ese otro mundo. Es lo que pasó con la convención. Lo que pasó con la convención. Mira, sí. Además que esto ha pasado muchas veces. O sea, esto no ha pasado solamente en Chile. Claro. No nos olvidemos que cada vez que hay una crisis grande económica, financiera en el mundo, ha ocurrido que el mundo gira hacia la izquierda. Y todas las veces ha ocurrido que la izquierda, teniendo la pelota en la mano, ¿ya?, con todo para hacer, resulta que de repente empieza a distraerse, ¿no? Así como decir, vamos por este otro lado, por aquí, por allá. No sabe encontrar una arquitectura, quizás porque, si uno lo piensa, la izquierda ha sido, si miramos la política moderna como un todo, no importa si la izquierda es buena o la izquierda es mala, la derecha es buena o es mala, el rol histórico de la izquierda ha sido más bien energizar y mover, y el rol más importante de la derecha es construir, ¿no?, cimientos. Entonces como los roles históricos nos pesan, digamos, entonces vamos y decimos, energicemos más esto. Claro. Pero esto ya viene lleno de energía, lo que necesita es armar el edificio. Entonces, lo que pasó fue eso. Yo siempre digo un dato que es brutal. Hay una pregunta que diseñé el año 2002 para encuesta, que cuando la primera vez que la medí, me llamó Óscar Godoy, que dirigía la encuesta del CEP, y estuvimos, yo no lo conocía, él no fue profesor mío, él era de la Católica, pero estuvimos 2 horas conversando por teléfono sobre la pregunta. Me preguntó todo, cómo lo había redactado, cómo lo había hecho, discutimos todo el fondo del asunto, y después hizo una pregunta parecida, la hizo en el CEP, porque por eso me llamó y me dijo claramente que quiero hacer una pregunta, pero de otra manera, ¿ya? Él la hizo en una tonalidad más liberal. Bueno, esa pregunta plantea sobre si, para las grandes fortunas, si usted considera que eso en general, ¿ya?, proviene más del mérito o más del abuso. Ese puntaje era entre el 2002 y el 2010, 50 y 50, todas las mediciones. Un poquito más uno, un poquito menos. 2011 para adelante empieza a subir la izquierda. 55, 60, 65, 70, 75. Viene el estallido. Después del estallido, 88 abuso. 88 abuso. Ese 88 es 2 meses antes de empezar la Convención Constitucional. 10 meses después, todavía no ha terminado la convención, sí, eso se invirtió a mérito 62%. Uf. Entonces, no reconocer, podemos estar en desacuerdo respecto a cuál fue el error, pero no podemos decir que no hubo un error.
No, claro, absolutamente. Entonces, y no es de la encuestadora en esta oportunidad. No, y no es de la encuestadora porque resulta que de ahí para adelante se produjo un nuevo ciclo completo, donde hoy día vino el caso, por ejemplo, Hermosilla, y yo decía, esto estaba en 62 para el caso Hermosilla. Yo dije, se va a mover para abajo. ¿Ya? No, subió 64. Y siguiente mes dije, bueno, capaz que a veces hay efecto retardado. Siguiente, 66, batió récord mérito. Entonces, hay que poner atención a esos procesos reales, ¿no? Sí, absolutamente de acuerdo. Estaba pensando mientras Alberto hablaba, porque efectivamente, si en algún momento teníamos un Chile súper de izquierda o súper pro revuelta, ¿no? Súper revolteado, y después teníamos un retorno neoconservador, digámoslo, si se puede existir esa palabra neoconservador, con la mayoría republicana en el Consejo. Y yo decía, si acá en vez de Alberto y Ariel tuviésemos a Gramsci y a Lacan, probablemente llegaríamos a la conclusión que en el pueblo coexisten pulsiones, ¿no?, emancipadoras y pulsiones conservadoras, ¿no? Y ambas pulsiones no son localizables de manera total en un espacio, es decir, el pueblo no es ni de izquierda ni de derecha, cabalga esas contradicciones. Y hace un tiempo salió una entrevista del ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, que nos decía que ante una derecha radical, lo que se necesita es una izquierda radical. No quiero que con esto Eduardo Artés esté tomando nota y destapando una botella de champaña, porque yo entiendo que por izquierda radical estamos entendiendo otra dimensión. Y ahí quiero pasar a este último punto de esta parte del programa con ustedes, porque efectivamente todo indica que el neoliberalismo es hegemónico, ¿no? Más allá de la de revuelta, que fue un acontecimiento bien importante, pero finalmente uno ve hoy día una izquierda, nuevamente en los términos de García Linera, ¿no?, una izquierda descafeinada, deslactosada, que asume como propia el centro político, ¿no? Esta idea de Corea del centro, ¿no?, que nos han vendido de que amarillos, demócratas, son un proyecto en sí. A mi juicio no hay mucho de eso. Entonces, todo indica, o pareciera indicar, que ante una derecha radical que está tomando una fuerza inusitada hoy día en Chile y en el mundo, lo que necesitamos es una izquierda radical, es decir, ponernos en algún polo, no en el no polo, no al medio, ¿no? Ahí, Ariel, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué opinas de estas aseveraciones, que son discutibles, por cierto? Sí. Mira, se me había quedado una cosa en la palestra, eso sí, a propósito de lo que dijiste tú, de que estas derechas ya no son tan, no me acuerdo cómo lo dijiste, pero que no eran tan morales porque no tenían en valor la moralidad necesariamente, no se movían en ese... Es que mira, a ver, yo creo lo siguiente. Nosotros, si no entendemos por qué estas izquierdas, o sea, estas derechas radicales son radicales, una de las cosas por las que no la entendemos, que no estoy justificando el radicalismo de esta derecha, es desde dónde se están parando estas derechas. Si nosotros tomamos, en una frase, para no hablar mucho sobre el concepto moral, si nosotros tomamos la palabra moral, ¿y qué es la moral? Bueno, la moral es como cuando la ética se lleva a cabo, digamos, en la práctica, y la ética son, muy en simple, una barrera, una frontera de decir las cosas que están bien y las cosas que están mal. Eso es un concepto que igual es subjetivo, ¿ya? Las cosas moralmente buenas, moralmente malas han ido cambiando. ¿Qué quiero decir con esto? Las derechas radicales, yo creo que la pregunta es esta: ¿las derechas radicales son amorales, son antimorales cuando aplican, por ejemplo, a propósito de los votos, a propósito de cosas que uno dice desde la izquierda, dice, pero ¿cómo fueron capaces de hacer eso? La respuesta es que ellos están siendo consecuentes y coherentes con su propuesta de moralidad, Juan Pablo. Y eso sale en los libros. Yo no estoy haciendo, por favor, una apología a los libros, no. Pero estoy diciendo que también tenemos que leer a ese adversario. ¿Cuál adversario? Puntual, podemos leer a mucho, pero el que dice esto es el gurú de Milley, Murray Newton Rothbard, el fundador del anarcocapitalismo, ¿cierto?, que fallece en 1995. El tipo te dice lo que hace Milley. Sí. Rothbard, que además nos invita, nos dice que el feto que se gesta es una suerte de invasor, ¿no? Exactamente, y lo dice. Para los pro vida ahí también, sí, ellos sí tomen nota. Y lo dice y habla del mercado de niños. Entonces, eso es lo que te quiero decir, cuando
Cuando nosotros vemos en la práctica a Milei hablando que los niños en vaselina, dice Milei, que por ahí se va a decir en Argentina que tiene ciertos gustos un poco particulares en términos sexuales. Tienen una parafilia también, aparentemente, todo este mundo. No siempre todo lo llevan al plano genital, sexual. Sí, el periodista político también, Santiago Cunio, va a ir un poco más allá, va a decir otras cosas. Bueno, cuando Milei habla del mercado de niños, no está hablando Milei, está citando a Murray Rothbard. A Newton Rothbard, porque él lo dice, el mercado de niños está bien y es moralmente bueno. Entonces, insisto, el punto es, primero hay que entender a esta derecha radical, por favor. Yo estoy diciendo que no hay que empatizar con ellos ni mucho menos, pero entender desde dónde se paran. Porque si tú le dices a ellos, oye, está haciendo un antimoral, está haciendo inmoral en lo que tú estás planteando, los tipos te van a decir, no, porque tienen una justificación filosófica que yo, por supuesto, estoy totalmente en contra, pero la tienen. Y la tiene, y está en el libro, y lo dice, y te van citando constantemente. Entonces, yo creo que ese punto, que evidentemente no va a ser la respuesta a tu pregunta, pero es un punto que creo yo que las izquierdas, nosotros la izquierda, lo estamos dejando de lado. ¿Por qué? Porque cuando Milei sale, y aquí me hago la autocrítica, cuando la primera vez que yo vi a Milei en la tele, 2016, no sé si fue ese año, el primer año que estuvo Milei en la televisión, yo dije, este tipo esquizofrénico, medio payaso, y mira lo que hizo el tipo. Entonces, primero creo yo que tenemos que entender desde dónde se están parando, y para entender desde dónde se están parando también tenemos que leer toda su batería de conceptos, su batería ideológica que está ahí, y también tenemos que comprenderla, no compartirla ni mucho menos, pero comprensión no es compartir, pero hay que leerla. Absolutamente, de hecho, tú lo planteas muy bien en tu libro, Ariel. La derecha leyó a Gramsci. Sí. O sea, ellos sí cruzaron la vereda, sí nos entendieron, sí nos leyeron, y nosotros seguimos creyendo que hay que menospreciarlo, y estamos con, no sé si la mitad, pero sí una parte importante del mundo gobernado materialmente por ellos, e ideológicamente nos llevan adelante. Y ahí, Alberto, para ir cerrando también este punto, ¿cómo lo estás viendo tú? Además, tú, aparte de tu rol como académico, aparte de tu rol en el debate público, también tienes un rol en torno a la ciencia social propiamente, o a las ciencias sociales propiamente tal, a través de la Cosa Nostra y este termómetro ciudadano que van tomando permanentemente, y que hay que decirlo también en este espacio, no porque esté acá, sino han sido uno de los que han tenido la mayor, digámoslo, precisión a la hora de predecir fenómenos, en el entendido que es muy difícil predecir fenómenos en este momento que estamos viviendo. ¿Cómo ves también esta disputa? O sea, ¿cuáles son las aperturas que se ven? Tú nos hablabas un poco de cómo la gente percibía el origen de la riqueza, ¿no? Si es del abuso del mérito. ¿Cómo se está viendo el ciclo que estamos cabalgando hoy, con una elección presidencial a la vuelta de la esquina y con un eventual periodo de o resistencia o de hacernos cargo también de administrar el modelo en el periodo que viene? Mira, primero, quiero hacer un apunte sobre el tema de la radicalidad. Sí, por favor. La radicalidad es... la radicalidad no significa que tú estés en un extremo. Significa gritar más. La radicalidad significa alude a la profundidad de una creencia, convicción, doctrina. Yo creo que a la sociedad le hace muy bien la discusión doctrinaria. La discusión doctrinaria no es la ideológica, sino que es la ideológica cruzada por la aplicación en el mundo, ¿ya? Entonces, cuando tú ves, qué sé yo, la Contralora, cuando ves a una corte que establece una doctrina sobre algo, dice, mire, dado esto, cualquier persona que llegue y me traiga el caso de las ISAPRE en su momento, nosotros vamos a fallar bajo esta doctrina, claro, porque esta ya es una doctrina, claro, ¿ya? Se fijó una doctrina. Esto yo creo que es muy importante, porque la política moderna aprendió mucho en esto del Vaticano, y habían doctrinas muy claras, y eso ayudaba mucho a poder operar en el mundo. Yo creo que el problema que hay hoy día, y eso pasa en los dos sectores, mira, yo hice un ejercicio. Me invitaron a exponer en España a un evento del Partido Popular, ¿ya? Que no es el mismo de acá, por favor, dejémoslo claro. No, el Partido Popular de allá, que es Chile Vamos, digamos, Chile Vamos. No, sí, está bien, sí, estoy una bromita. Entonces, yo hice un ejercicio de analizar formas de las derechas, ¿ya? Y con una metodología cuantifiqué las diferencias.
¿ya? Entonces yo les decía, ¿qué queda más lejos de la postura de ustedes como centro derecha? ¿El Islam o Víctor Orbán? ¿Ya? ¿Por qué la pregunta? Porque el Islam es un gran enemigo, Claro, por supuesto, ¿no? para la centro derecha y la derecha Y en el Europa. pensamiento occidental hegemonizado por aquello. Entonces, y por otro lado está Víctor Orbán, que es el presidente de Hungría, que es muy importante porque es el primero en aplicar, digamos, la doctrina que hoy día llamamos trumpismo, digamos. Claro. Los norteamericanos, como siempre, le hacen una mejora metodológica en la presencia pública, pero en términos doctrinarios, el que inventa la doctrina aplicando ciertas ideologías a esto, bueno, fue Víctor Orbán. Entonces la pregunta era capciosa en ese sentido, porque yo les hago el listado de cosas que significa cada una, y efectivamente el Islam les queda más lejos, pero no mucho más lejos. Y sin embargo, tú estás dispuesto a negociar con unos, ¿ya? Eventualmente a gobernar con unos, ¿ya? Y simplemente a tener un conflicto directo, altisonante con los otros. Yo creo que esa falta de doctrina es el punto central, entender qué es lo que se va a hacer. Yo creo que la gran debilidad, y aquí voy al fondo de lo que tú planteas, la gran debilidad fue no entender que en todo este proceso que hemos vivido, desde el estallido a la fecha, había algo detrás que era sumamente simple y concreto. Había una ciudadanía que te estaba pidiendo algo. Y eso que te estaba pidiendo era viabilidad, no te pedía otra cosa, ¿ya? O sea, finalmente la política tiene que en algún momento, más allá de meter conceptos, de meter cuñas, de llevar el agua a tu molino, que es legítimo y está bien, pero hay un momento que tú tienes que tener una respuesta. La paradoja de Chile que hacía que existiera la crisis es que los hogares estaban sobreendeudados y el Estado era uno de los estados con menos deuda del mundo. Obviamente los que estaban pagando la cuenta eran los hogares. Entonces tenías un problema, ¿ya? Ese problema se ha modificado ese escenario radicalmente, pero no con la profundidad que requería. No por la cantidad, sino por la profundidad de tener un modelo que sea sostenible en el tiempo. No tengo claro, yo no soy economista, pero tengo claro que eso sea sostenible. Entonces, creo que es importante entender cómo nos paramos en este nuevo escenario y cómo la izquierda se plantea el desafío de estar acorde al siglo XXI. El siglo XXI tiene a las nuevas derechas, la derecha trumpista, para resumirlo, ya, ok, ¿ya? La teoría neorromántica con la cual surgen los BRICS, ¿ya? Es una teoría de Alexander Dugin, que es un nacional bolchevique. Sí. Es un tipo bien situado, es como Pero era un el genio. orejero de Putin un tiempo, ya no... Pero tuvo un partido nacional nacional que bolchevique, tenía sí, una en los simbología 90. nazi medio rara. Sí. de- Nazi y bolchevique. Y bolchevique. Escribió claro. el libro La Cuarta Teoría Política también. Es un gran intelectual. Sí. pero un Sí. monstruo. Mm. ¿ya? Espectacular. Casi me matan cuando me ven con ese libro en la mano, pero... Entonces está Dugin, tienes a Víctor Orbán, tienes a Trump, tienes a los aceleracionistas de Silicon Valley. Claro. ¿Ya? Esas son nuevas derechas, con doctrina, con mirada, con perspectiva, con horizonte. La izquierda, ¿ya? Todavía ve cómo se adapta a la caída del muro, ¿ya? Mientras China hace su pega, sí, por sí, izquierda, pero hay que pero nadie le entiende muy bien, Porque además es un proyecto bien nacionalista. porque tiene el confucianismo de por medio, Sí. entonces es muy difícil de exportar eso con lo otro. Le reclaman a China que no tenga pluralidad de partidos. Nunca lo han tenido en su historia. No es que Nunca. la perdieron. No, claro. Pasaron de imperio a partido. O sea, están en un albor democrático imposible para entender para el resto del mundo. Y yo creo que además tenemos que acostumbrarnos a una cosa que es aún más dura, que es decir, oigan, de aquí en adelante tenemos que acostumbrarnos a que van a haber países con gobiernos legítimos no democráticos, países con gobiernos ilegítimos democráticos y países... Entonces vamos a tener todas las combinaciones, las 4 combinaciones van a estar hechas. Sí. Entonces, Qué bueno. y eso vamos a tener que acostumbrarnos porque nosotros estamos acostumbrados a pensar de que los países legítimos son los países democráticos. Democráticos liberales, claro. Oye, qué buen punto
Alberto, me acordaba también de Raymond Williams, ¿no? Que nos decía que lo realmente radical no es hacer la desesperanza convincente, sino la esperanza posible. Yo creo que por ahí quizás encontramos alguna llave. Y bueno, y a propósito de este tema, también vamos a pasar ya a nuestro segundo bloque, donde hay algo a lo que no nos hemos acostumbrado aparentemente todavía, que son los bots, los trolls, esta nueva cancha de las redes sociales. Así que vamos con la cápsula y vamos al segundo tema. La política chilena se digitalizó, pero también su corrupción. Reportajes recientes revelan redes de bots coordinados para atacar a las candidatas presidenciales Janet Jara y Evelyn Matei. Cuentas falsas, insultos masivos y manipulación algorítmica. Una guerra invisible que erosiona la democracia. ¿Quién financia estos ataques y con qué objetivo? Ya estamos de vuelta, como lo decíamos en la cápsula. Esta semana en Chile vivimos el denominado caso bots, ¿no? Había llegado el tren de Aragua, ahora llegó el cartel de los trolls a Chile. Lo habíamos vivido en Argentina ya también, con las fuerzas del cielo, las denominadas fuerzas del cielo que atacan a cuanto personaje se les ocurra siquiera cuestionar las máximas de su líder, pero también lo hemos visto quizá en otro formato con Donald Trump y estos memes, recordemos cuando Donald Trump se investía a través de la inteligencia artificial como papa, pasando por alto cualquier convención religiosa, social, moral, ya que estábamos hablando anteriormente al respecto. Pero me gustaría centrarnos hoy día en el tema de los bots o los trolls. Y parto contigo, Ariel. ¿Estaríamos ante una nueva forma de corrupción moderna de la democracia a través de esto? O quizás, como nos dicen los mismos bots, ¿no? Estamos exagerando mucho. Claro. Yo diría dos cosas. Primero que todo, creo que hay que aprovechar la tribuna para felicitar a los periodistas que hicieron esto, ¿ya? Claro. Yo estaba escuchando, ahí tú me ayudas porque creo que estoy seguro que uno de ellos es Nicolás Sepúlveda. Acá vemos a los trolls, claro. Uno, Nicolás Sepúlveda, y daba una declaración por ahí donde decía que tenía mucho material, no solamente sobre este mismo tema, sino que sobre otros temas, que no tenía plataforma donde publicarlo. O sea, era una locura. Entonces, agradezco de forma muy humilde a Nicolás Sepúlveda y a Chilevisión, que también dio las puertas para que se publicara esto, por más que sea la competencia Canal 13, qué sé yo, pero dio las puertas. Eso es lo primero. Y de debate y combates también en nuestra. No, por favor, aquí hay que agradecerlo siempre. No, mira, y lo segundo, tú decías, esto es una nueva forma como de torpedear a la democracia. Sí, porque los bots son de esta era, pero en esencia no es una nueva forma. Yo quiero nuevamente, lo hablamos detrás de cámara, yo quiero nuevamente verlo desde mi disciplina, desde la filosofía, y nuevamente cito al autor, Rothbard. Rothbard te dice, en un libro que se llama La ética de la libertad, de 1982, uno de sus grandes textos, tampoco un texto anexo, dice, no hay ningún problema con la difamación. No hay ningún problema con mentir. ¿Por qué? Porque no puede haber una ley de... Bueno, nosotros diríamos esto ahora, no puede haber una ley de medios que venga a censurar. No lo dice así, pero te está diciendo qué cosa. ¿Por qué alguien podría venir a decirme a mí que no puedo difamar a la otra persona, que no puedo inventar... En mi libertad. Exactamente. Y ese es el argumento moral nuevamente que los tipos te sacan a colación y dicen, no, pero ¿por qué? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque... es algo novedoso, por supuesto, son los bots, redes sociales, qué sé yo, pero en esencia no lo es. Es novedosa la forma, más no el método. Exactamente, no es, porque este tipo va a decir incluso, cuando justifica filosóficamente, yo conversaba por ahí con una persona a la cual quiero mucho, uno de mis maestros siempre digo, pero teníamos una diferencia. Él me decía, no, el neoliberalismo no puede ser una filosofía porque la filosofía viene a liberar. Yo le decía, no creo que sea así, necesariamente. ¿Es un argumento filosófico este que te esgrimen? Sí, es un argumento filosófico. Hay una batería conceptual donde te están diciendo, no, pues ¿por qué se tienen que meter con mi libertad? No tienen por qué meterse con mi libertad. Porque si el liberalismo, cito nuevamente a Rothbard, si el liberalismo es esto que cita constantemente Milley, a propósito de Alberto Venegas Lynch, hijo, no, el liberalismo es, qué sé yo, no meterse con el otro, no agredir al otro. Rothbard dice lo mismo. En una difamación no hay ninguna agresión violenta. No hay una agresión física. Ese es el argumento que te tiran. Sí. En una
difamación, no hay ninguna agresión violenta. Por lo tanto, no es agresión. Por lo tanto, está bien que se haga. Mira lo que te está diciendo. Entonces te justifica filosóficamente, no solamente justifica el mercado de niños, que también lo dice, no solamente está justificando otras cosas que se pasan 17 pueblos, digamos, en justificarte constantemente filosóficamente cuestiones, pero ese es el argumento que yo quiero poner sobre la mesa nuevamente. Los tipos lo están justificando de forma moral, los tipos lo están justificando de forma filosófica, y el que lo está justificando no es otro que no un autor de cuarta, digamos, del anarcocapitalismo, es el fundador del anarcocapitalismo. No hay ningún problema, cierro con esto, no hay ningún problema en difamar a nadie, no hay ningún problema en mentir, porque es mi libertad, punto, chao. Entonces, ese es el argumento. Y para entender eso, si me hay unos segundos, porfa, para entender eso hay que entender qué comprenden estos tipos por libertad, porque la bandera de lucha, no solamente el anarcocapitalismo o como se llamen, como tú decías hace un rato, la bandera de lucha de estos tipos es la libertad, la libertad, la libertad. Perfecto. ¿Cómo entienden la libertad? La libertad la van a entender desde un autor específico, que es Friedrich Hayek, ¿cierto? En un libro que se llama Fundamento y la Libertad de 1960. No me quiero poner academicista, pero creo que está bien decirle a la otra gente, oye, lo estoy sacando de acá, yo no estoy especulando nada. Lo estoy sacando acá en sus primeras páginas, Fundamento de la Libertad de 1960, Hayek te define libertad. ¿Cómo la define? Textual. Ausencia de coacción externa. Tú eres libre mientras nadie te obligue a hacer algo. Entonces yo soy libre de decir que Matei tenía Alzheimer, decir que Jara no sé qué, decir que Jara no sé cuánto, que las personas públicas son no sé qué cosa. Yo soy libre. Porque nadie, a menos que alguien me obligue a hacer algo, hay libertad, por lo tanto hay moral, por lo tanto está todo bien, no pasa nada. Y cualquier cosa que ose entrometerse en ese ejercicio de libertad, que es una libertad negativa, cualquier cosa que ose en entrometerse, eso es violento. Entonces, y ahora sí que cierro con esto, si viene una ley de medios a decir, no, yo vengo a, qué sé yo, poner los puntos sobre la silla, escribir ciertos límites, no, eso es violento. Lo violento no es esto que está pasando, porque no hay ninguna agresión física, y lo justifican filosóficamente. Claro, y al respecto, claro, está este debate que nos excede, ¿cierto? Que es sobre la libertad, ¿no? La libertad de los modernos, dirán algunos, la libertad de los antiguos, nos decía también Maquiavelo desarrolló esto en sendos debates, y que me parece que es un tema que debemos, así como ellos se han apropiado de ciertos conceptos que se atribuían tradicionalmente a la izquierda, yo creo que también desde las izquierdas tenemos que empezar a abrazar el concepto libertad como tal. Alberto, ¿deberíamos regular esto? ¿Esto nos va a llevar directo a una ley de medios? ¿Ese es el camino para enfrentar los bots? ¿Cómo nos enfrentamos a este fenómeno, a tu parecer? A ver, lo primero es que mientras no haya claridad respecto a lo que le hace bien a un país o le hace mal, yo te voy a poner un dato, por eso lo estaba buscando aquí, porque en la encuesta de la primera quincena de agosto preguntamos por el caso bots. Entonces dimos, y habíamos hecho un par de investigaciones cualitativas que nos habían dado las pistas de cómo preguntarlo. Entonces, una de las alternativas que más sacó era que la gente decía, esto fue orquestado por José Antonio Cast. 49,5. Luego, algo orquestado por otros candidatos, 19%. Solo han sido bromas o algo sin interés político, 18%. ¿Ya? Algo orquestado por el comando de Janet Jara, 12%. Hoy día sabemos que todos los que dijeron otros comandos ya saben que no es así. Claro. ¿Ya? ¿Cuál es el punto que quiero decir? Que cuando marcaba 49,5 significaba que cuando él sacaba 54 puntos en segunda vuelta, al menos había un 5% de gente, ¿ya?, que sabía que él lo había hecho. Y no les importaba. Y no les importaba. Y probablemente sea mucha más. ¿Me entiendes? Entonces, y ahora vamos a ver si tiene una caída muy importante o no tiene una caída muy importante, ¿ya?, porque sencillamente no importa. Entonces lo primero es que ser capaces de hacer la pedagogía, porque si esto no se entiende, es porque no se entiende para qué sirven los medios, para qué sirven las redes sociales, qué significa la información, cuál es su valía, ¿ya?, por qué es tan importante para el desarrollo de una sociedad más justa, ¿ya? Todo eso no está sobre la mesa. Y esa es la razón por la cual ocurre todo esto. Voy al tema de fondo que tú planteas. El tema de Internet es súper simple. Hay una razón
muy extraña que nadie conoce de por qué no se hace una exigencia que es elemental, ¿ya? En todo el mundo, no estoy hablando de Chile. En Internet, tú debieras entrar con un usuario, con un documento de identidad que te ha dado tu usuario. Dentro de eso tú puedes inventar los usuarios que quieras y puedes tener, qué sé yo, unos trolls y puedes tener, porque tienes el derecho a hacerlo efectivamente, salvo que cometas delitos, ¿ya? Pero que se sepa siempre que cuando llega un juez a una pregunta ya sabe no cuál es la IP, sino que cuál es la persona que está detrás. Esto es muy sencillo de hacer, ¿ya? Pero no se ha hecho. También es muy sencillo de hacer, regular en todas partes del mundo las plataformas. Claro. En la práctica lo que está pasando es que todos los principios con los cuales está regulado el mundo políticamente hoy día, que es el Estado-Nación, básicamente el principal protagonista, y eso proviene del Tratado de Westfalia del siglo XVII. Todo este proceso se está yendo al carajo subrepticiamente, sin que nadie lo haya discutido, sin que nadie haya dicho, mira, los satélites de Elon Musk no son geoestacionarios. Por lo tanto, cuando un Estado sube documentos, papeles de ese Estado en ese satélite con un hackeo simple lo puede obtener cualquiera. Cualquiera. ¿Me entiendes? Porque va a pasar por todos los países del mundo que te puedas imaginar. ¿Ya? Los otros satélites pueden decidir esta información queda en este espacio. Claro. Estos no. Y todo eso lo hacemos y decimos, ya, no. Pero el problema es que nos estamos preocupando. O sea, ¿de qué estamos hablando? Nosotros no estamos entendiendo dónde va esto. Nosotros estamos jugando un partido donde el mundo digital va a ser un nuevo territorio, claro, nuevas propiedades privadas, nuevos latifundios, nuevas corporaciones. O sea, todo eso ya ocurrió en parte y está ocurriendo además. Entonces, creo que efectivamente, más que regular, porque la palabra regular suena como que algo quiere correr rápido y lo que hace es correr lento, claro, ¿ya? Más que regular, aquí hay un desafío normativo de gran tamaño, de entender cómo funcionan estas cosas. Mira, yo asesoré una empresa de telecomunicaciones norteamericana y ellos iban a las reuniones de telecomunicaciones de Naciones Unidas todos los años, acompañando a los países, porque las empresas van acompañando a los países porque quieren estar ahí las empresas, pero además porque una razón muy simple, los estados no entienden lo que se está discutiendo, porque son tecnologías nuevas, y ese mundo, eso que está pasando en los satélites del mundo, va a ser clave en el futuro de todos nosotros. Entonces, mientras no, y los países pequeños como Chile llevan a 2 o 3 personas, ¿ya? Van un par de días, otros van 30 días, otros países. China y Estados Unidos llevan más de 200 personas, ¿ya? Porque te estás jugando la negociación del futuro. Una palabra puede cambiar tus ingresos. O sea, es una historia. Mientras no entendamos dónde estamos parados, y el tema de digitalización es muy importante para comprenderlo. Estos mismos chicos que hacen los bots, en Chile son unos muchachos que no entienden nada, son súper secos, llevan 18, 20 horas diarias sentados en un computador de los 5 años. Lo pudimos ver, lo pudimos ver en el reportaje. Eso es y además malo, porque golpean a la mamá. Y ese es el personaje, ¿me entiendes? Esos son los personajes de los que estamos hablando. Y esas personas, ya en Chile, no son tan talentosas como en otros países, ¿no? No es como Cambridge Analytica, por ejemplo. No, que... esto no es un esquema. Estos son unos cabros que saben hacer la cuestión, que los contactaron, que les pagaron unas lucas, que quedaron enamorados de ese momento de fama. No están en Silicon Valley, ¿no? No, pero ellos creen venderle Silicon Valley a otra gente que cree haberlo comprado, ¿ya? Entonces pues son unos cabros que pueden ir presos, por esto, ¿ya? Pero que pueden ir presos creyendo que hacían una cuestión cualquier cosa, o sea, que no tenía ninguna importancia, y qué sé yo, y que serían los que caerían en una situación como esta. Entonces, honestamente, creo que y está en la ignorancia que este ejecutivo de Canal 13, ¿ya? Patito Verde, muy poco precavido. Se pone patito, ¿cómo le dicen a los patricios? Pato. O sea, un nivel de creatividad que tiene. Ahí sabemos por qué Canal 13 le está yendo como le está yendo. Entonces, terrible el hecho de que aparezca una situación como esa, ¿me entiendes? De un ejecutivo de un canal, qué sé yo, y que cree que trolear y hacer cosas como que no significa nada.
¿no? Es difícil de comprender. Entonces creo que que nosotros logremos comprender la importancia de que la Internet, de que las redes sociales, de que su lógica algorítmica, si acaso requiere regulaciones, es una gran pregunta esa. O si se requiere conocerla. Claro. Para saber qué es lo que está ocurriendo dentro. A nosotros nos llegan todos los días informaciones. Elon Musk ha cambiado el algoritmo para que sea más conservador la respuesta de su inteligencia artificial. De Grok, claro. Bueno, gran tema. O sea, ¿por qué no? ¿Y eso se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿Dónde pagan impuestos? ¿Dónde? En fin. Y acá volvemos a Gramsci también, ¿no? Como, yo creo que si uno de los aprendizajes que hemos tenido en el último tiempo es la capacidad que tienen las clases dirigentes de hacer sentir a los subalternos en términos gramscianos como ellos mismos, ¿no? Hacer que sus dolores sean los mismos, que sus deseos sean los mismos, y probablemente, como nos hicieron creer que si se aprobaba una nueva constitución nos iban a quitar la segunda casa, cuando la mayoría estamos con suerte arrendando un departamento, y teníamos miedo de que nos quitaran una casa que no tenemos, probablemente cuando decimos alzar el secreto bancario, la gente que paga con la cuenta RUT el kilo de pan, piensa que ahí a ellos los van a investigar. Probablemente si nos metemos en este tema de regulación le van a decir también a mi sacrosanta madre que lo que va a querer el Estado es meterse en sus búsquedas de Google para ver a cuánto está el kilo de palta mañana. Entonces, eso es un desafío que tenemos, por cierto. Y ahí, evidentemente, muy bien lo decía Alberto, se está teorizando sobre esto y es bueno que lo abordemos. Quizás tendríamos que hacer próximamente un programa en sí mismo al respecto, porque es un tema fascinante. Tenemos a Mark Fisher, que lo ha hablado, su mentor Nick Land, que después cruzó hacia la derecha, hoy día uno de los teóricos del aceleracionismo, y tantas otras cuestiones que nos van aconteciendo. Pero como acá sí tenemos ley de medios, nos autorregulamos acá, como lo queramos ver, si más neoliberal o no, estamos llegando al término del programa, y siempre cuando terminamos el programa yo recomiendo un libro. En este caso vamos a, también así como nos excedimos con el tiempo, nos vamos a exceder con la cantidad de libros, vamos a recomendar 2. Pero quiero aprovechar que además tenemos a los autores de los libros que queríamos recomendar acá. Entonces, si les parece, chicos, 1 minuto cada uno para que nos puedan recomendar un poco o contar brevemente de qué van los libros que nos están acompañando. Partimos contigo, Alberto, con el fenómeno Milei, que está acá. Por favor. A ver, a mí me interesó el caso de Milei porque era evidente que no era un fenómeno simplemente político. Y no era un fenómeno solo cultural. El tipo es un genio comunicacional, tiene muchas habilidades, pero evidentemente de ahí a llegar a la presidencia de una manera tan rápida, tan abrupta, destruyendo toda una historia de Argentina, la verdad es que era muy sorprendente. Y lo que más me llamaba la atención en la medida que fui investigando el caso de Milei fue que se daban todas las condiciones de eso que llamamos un estallido, solo que en vez de aparecer en forma de protesta callejera, aparece en forma de un líder de la protesta, y por tanto es el estallido de Argentina. Entonces me parecía en ese sentido fundamental tratar de ilustrar el punto de ese estallido a través de este libro, como una persona que definitivamente delante de todo el país durante la campaña dijo todas las cosas que no se dicen e hizo todas las cosas que no se pueden hacer, y además quedó muy en evidencia que habían problemas allí, de su historia, de su pasado, de su infancia, muchos dolores muy mal llevados, ¿ya? Y ese niño triste de pronto se convierte en presidente frágil, ¿ya? Y lo que estamos viviendo hoy día. Entonces me parece que lograr entrar en esa dimensión es la que me parecía más atractivo. Muchas gracias, Alberto. Ya saben, el fenómeno Milei, la motosierra del anarcocapitalismo de Alberto Mayol. Y Ariel, por favor, 1 minuto también. Vamos con la recomendación. Sí, mira, seguimos con Milei. Milei también está en la portada, haciéndose guiño a Pinochet leyendo a Gramsci. Tenemos a Milei leyendo a Gramsci. Aquí es más explícito porque Milei dijo, bueno, cuando le preguntan sobre el triunfo de Boric en Chile como presidente, Milei era parlamentario, Milei dice sin ninguna ambigüedad, en Chile ganó Gramsci. Y él tenía lo mismo en Argentina. En Argentina el avance del peronismo no era otra cosa que una respuesta que también en Argentina había ganado Gramsci. El libro habla sobre eso. Entonces, estas derechas que no solamente están leyendo a Gramsci, que no solamente identifican en Gramsci este adversario que, según ellas, las venció, sino que hay una suerte de reivindicación de este autor.
Está Jaime Guzmán, por ejemplo, también en el libro, primer personero de derecha, que dice que identifica en Gramsci a este adversario, que hay que leerlo desde las derechas y aplicarlo desde sus veredas. Te vas a encontrar con una historia también del neoliberalismo filosófico. Y evidentemente yo quiero remarcar el punto, cómo estas derechas están estudiando al adversario, y también una autocrítica desde las izquierdas. Nosotros también pareciera que tendríamos que empezar a comprender a este adversario político que nos está comprendiendo a nosotros, y que, eso es una opinión personal, creo que la batalla cultural la estamos perdiendo justamente porque han avanzado desde esa posición. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias, Alberto. Tremendo programa. Vimos las dos batallas. Estamos marcando nuestro tiempo. Si les gustó este capítulo, suscríbanse a La Roja TV. Síganos en YouTube, en redes sociales. Esto fue Debates y Combates. Nos vemos el próximo fin de. Chau.